Como decía nuestro hermano Javier, hoy celebramos con gratitud a Dios el paso trascendental que dan en sus vidas Mario, Pablo y Cristian. Ellos, movidos por su amor y obediencia a nuestro Señor Jesucristo, se bautizan para dar testimonio público de que Cristo les salvó por medio de su Evangelio, para dar testimonio público de su fe y de su confianza en Él. Sobre todo, el bautismo es la manifestación del amor de Dios. No queremos que al final se vayan de aquí pensando que es solamente un acto de obediencia. Si alguna vez te has preguntado si Dios ama al pecador, aquí tienes la evidencia. Ama al pecador al punto de que lo recibe y a través del bautismo lo une con su Hijo Jesucristo. El bautismo cristiano, aunque está íntimamente ligado a la experiencia de la salvación, no es un requisito para ser salvo. La salvación solo es por gracia divina que se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Dicho de otro modo, la salvación es un regalo que se recibe de parte de Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y depositamos toda nuestra confianza en Cristo. Quizás si hoy tú nos visitas, te preguntes, ¿y por qué yo necesito ser salvado? ¿Por qué necesito con urgencia ser salvado? Bueno, básicamente porque todo el ser humano, todos, nos hemos rebelado contra Dios. Ese Dios es 3 veces santo y Él exige que seamos perfectos como Él es perfecto, pero nadie lo es, ¿verdad? Necesitamos, por tanto, que Dios nos salve porque estamos abocados a sufrir su juicio y su ira eterna, a menos que nos arrepintamos y creamos en su Hijo Jesucristo, quien fue el único que ha vivido perfectamente y que por gracia a todo aquel que crea en Él le aplica su perfección. Todos aquí, algunos aún y otros ya no, estábamos abocados a sufrir ese juicio y esa ira eterna de Dios. En la palabra, en la Biblia, leemos lo siguiente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 30 y 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Este pasaje nos da un mensaje atronador. Es imposible taparnos los oídos para no querer escucharlo. Comienza diciendo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Dios ha sido muy paciente con la humanidad. Ha sido muy paciente contigo. Ha sido paciente con la trayectoria de la humanidad, como lo está haciendo con tu vida. Ha sido paciente con tus aciertos y tus errores, con tus búsquedas a tientas, con tus propias maneras de entender el mundo y quizás la espiritualidad. Durante todo este tiempo Dios ha sido paciente, pero ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es un llamado universal. No importa de dónde vengas, no importa cuál es tu cultura o tu pasado, el llamado de Dios es claro, ya basta, arrepiéntete. Arrepentirse va más allá de sentir remordimiento. Implica un cambio de dirección, es apartarse de las formas antiguas de pensar y vivir para volverse hacia Dios. Es reconocer que hemos sido malos, pecadores, que hemos ido por nuestro propio camino pecando contra Dios y es, por tanto, el arrepentimiento decidir tomar el camino que Él ahora nos muestra por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué este llamado ahora con tanta urgencia? La respuesta la encontramos en la siguiente afirmación: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Esta es una verdad trascendental. En ocasiones se nos pasa. Dios, el creador y sustentador de todo, ha fijado un día para que todo ser humano le rinda cuentas. Todos. Un día donde su justicia divina se manifestará plenamente sobre toda la humanidad. Esto nos habla de la seriedad de nuestras decisiones.
y la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero en medio de esta verdad solemne encontramos una esperanza inmensa. La palabra sigue diciendo, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este varón no es otro que Jesucristo. Dios lo designó como el juez justo, pero también como el único camino de salvación. Si crees en Él serás salvo, pero si no crees ya has sido condenado. Juan 3:18. La prueba definitiva de su autoridad, la prueba definitiva de que es juez justo, pero que también es el único camino de salvación, si crees en Él, es que Dios lo resucitó de entre los muertos. Este evento único en la historia es la garantía de que Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte y que a través de Jesús ahora te ofrece una nueva vida. La pregunta para ti hoy es, ¿cómo respondes a este llamado? ¿Cómo? ¿Te arrepientes y te vuelves a Jesús resucitado, reconociéndole como el Señor y Salvador que Dios ha provisto para ti? La fe es la respuesta a este mensaje transformador. Así que la salvación significa, permíteme la expresión simple y llanamente, que por la gracia de Dios y por medio de la fe en Cristo, Dios perdona nuestros pecados si nos arrepentimos de ellos y Él nos reconcilia con Él mismo. En Romanos 8:1 leemos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por fe y por medio de Cristo, Dios nos declara justificados, es decir, nos declara justos. Ya estamos en paz con Dios. Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa paz con Dios que Él nos regala por medio de Cristo y que se recibe solo por la fe, Dios une al creyente a su Hijo Jesucristo. Asombrosamente, Dios considera al creyente uno con Cristo y por esta razón el acto del bautismo no solamente expone públicamente el perdón de pecados, no solamente expone la reconciliación con Dios, sino que también simboliza la unión del creyente con Cristo. Si eres creyente y si has sido bautizado, tu vida es una con Cristo, o así debiera ser. En Colosenses 2:12 leemos, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Por esta razón, en este acto significativo del bautismo, Mario, Cristian y Pablo quieren dar testimonio público de que se han arrepentido de sus pecados, han creído en Cristo como Señor y Salvador y dan testimonio de que ahora son uno con Cristo. Se unen visiblemente a su Señor, se unen a su vida, a su muerte y a su gloriosa resurrección. Pero además, y por razón de esa unión con Cristo, al sumergirse en estas aguas, este símbolo, Mario, Cristian y Pablo proclaman también su confianza en Dios y en su poder divino, el mismo poder que levantó a Cristo de la tumba para comenzar a vivir una nueva vida junto al Señor, como también se expresa claramente en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es un creyente, alguien que anda en una vida nueva. Esta vida nueva en Cristo no es caracterizada por la perfección, es imposible, seguimos siendo pecadores, pero sí debe caracterizarse por la muerte al dominio del pecado. Y se debe caracterizar por una nueva vida dedicada a vivir para Dios por medio de Cristo Jesús. Por esto, a través del bautismo, ellos abrazan la verdad de Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Eso es un creyente, muerto al pecado, vivo para Cristo. Además, en este significativo acto del bautismo, Mario, Cristian y Pablo expresan su decisión de vivir esa nueva vida confiando totalmente en quien los amó y se sacrificó por ellos, confiando plenamente en el amor redentor de aquel que murió en su lugar. Hacen suyas las palabras de Pablo en Gálatas que nuestro hermano Javier antes leyó, de Gálatas 2:20.
Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, en este mundo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vivo con confianza en Cristo. Y al mismo tiempo, a través del bautismo en agua, Mario, Cristian y Pablo también se unen visiblemente y responsablemente al resto de hermanos en la Iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:13 se nos dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ese cuerpo es la Iglesia, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En consecuencia, el bautismo va más allá de un mero acto social. Constituye una declaración pública de Dios mismo, de que es un Dios perdonador, un Dios redentor, un Dios misericordioso. También es la declaración pública de su poder divino que rescata a pecadores indignos, que no merecemos otra cosa que el infierno. Es además el compromiso solemne de quienes se bautizan a vivir una vida transformada con Cristo, en unión con Él, su Salvador y Señor, modelando sus pensamientos y acciones según su palabra. Implica la continua mortificación de los deseos pecaminosos que aún están en ellos, para vivir agradando a Dios. Así como también implica la firme confianza en su voluntad, incluso cuando ésta no se comprenda plenamente. Finalmente, es el testimonio responsable de una vida dedicada al servicio del Señor en todos los ámbitos, incluyendo su Iglesia. Esta profunda transformación experimentada por nuestros hermanos solo es posible mediante la obra del Espíritu Santo, quien actúa a través del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio del Señor es el poder de Dios para salvación. Fuera del Evangelio de Jesucristo no hay salvación posible, imposible. Por esto es fundamental comprender que este nuevo nacimiento, esta profunda transformación, solo ocurre dentro del alcance de la influencia del Evangelio del Señor Jesucristo. Y este punto lo encontramos en Romanos 1, versículos 16 y 17. Ahí leemos lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Creo que todos los creyentes aquí presentes, estamos totalmente de acuerdo con esta declaración de Pablo, de que sin Evangelio no hay salvación. Pero no sé si todos estamos de acuerdo de que corren malos tiempos para este Evangelio del Señor Jesucristo, que es poder de Dios para salvación. Y no me refiero solamente a la tergiversación del Evangelio que se ha puesto tristemente de moda en los últimos años con el tristemente famoso Evangelio de la prosperidad o el Evangelio de los milagros. Me refiero más bien a cómo la cultura, el entorno social donde nos movemos todos, está influyendo de tal manera en el Evangelio que hoy día este se ve más como una serie de normas o ritos a seguir o como un sistema filosófico o religioso como cualquier otro. No se ve como la manifestación de la fuerza divina para salvación y santificación de pecadores. No se ve como el mensaje de Dios mismo al mundo que transforma radicalmente a las personas. La cultura contemporánea, marcada por el relativismo moral, el individualismo exacerbado, el materialismo, sobre todo entre la juventud, ejerce una presión significativa sobre la comprensión y presentación del Evangelio. Esta influencia ha llevado a una, permítame la expresión, domesticación del mensaje cristiano. Ahora ese mensaje cristiano se adapta a las preferencias de cada cual, a los valores culturales, en lugar de confrontar con la verdad transformadora del Evangelio del Señor Jesucristo. Por esta razón, hoy día no se ve el Evangelio como el medio que el Espíritu Santo usa para regenerar a personas que están muertas espiritualmente.
Una regeneración espiritual que de no producirse implicaría la ausencia de salvación, aunque exista una asunción, una aceptación de hechos. Si no naces de nuevo, no eres salvo. El Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3:5, si no naces de nuevo, Nicodemo, no entrarás en el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento implica que esa persona salvada por Cristo es desde el instante de su salvación, no más adelante, no según un proceso paulatino, sino desde ese mismo instante de la salvación. Esa persona salvada por Cristo es una nueva criatura. Este concepto lo encontramos en 2 de Corintios 5:17, donde el Espíritu Santo nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, es un sí condicional, de modo que si dices que eres cristiano, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cómo sé yo que soy cristiano? ¿Cómo sé que realmente el Evangelio de Jesucristo me salvó? Porque ya no soy el que era antes. Este versículo anuncia lo que es un creyente salvado por Cristo. Es una nueva persona. Esa persona, por la obra sobrenatural de Dios por medio del Evangelio, es renovada y transformada por el poder de Dios, creando una nueva vida en Cristo. Desde ese mismo instante, las cosas viejas pasaron, es decir, la antigua forma de vida con sus hábitos y actitudes pecaminosas heredadas de, entre otras fuentes, de una cultura caída en pecado, todo eso ha sido dejado atrás. Por la obra del Espíritu Santo, la nueva vida en Cristo de ese creyente incluye una renovación no solo de su espíritu, sino también de su mente y de su cuerpo. Incluye una renovación de sus viejas costumbres, de sus viejos deseos, de sus viejos anhelos. Todo ha sido hecho nuevo. Un creyente que realmente ha sido salvado por el poder del Evangelio es una persona que ha decidido voluntariamente crucificar su vida con Cristo, como hemos leído anteriormente en Gálatas 2:20. ¿Has crucificado tu vida con Cristo? Ser crucificados con Cristo significa que tenemos un nuevo amor. Antes amábamos las cosas del mundo, ahora nos volcamos en amor a Cristo. Desde el momento de la salvación, el amor que teníamos por todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, el amor por esas cosas ha sido crucificado. Pablo dice en Gálatas 5:24, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ahora tenemos un nuevo amor, y ese amor es por Cristo. Le amamos aunque no le hayamos visto. Pedro dice en 1 de Pedro 1:8, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Como creyentes crucificados con Cristo, además tenemos ahora un nuevo compromiso. Estamos dedicados al servicio y a la gloria del Señor. ¿Estás dedicado a la gloria del Señor? Y esa dedicación destruye el egoísmo y sobrepasa los lazos que, aunque débilmente, nos siguen uniendo a las cosas de este mundo. Es la decisión determinada de tomar nuestra cruz y seguir al Señor Jesucristo. Mateo 10:38. ¿Has tomado tu cruz para seguir a Cristo? Además, estar crucificados con Cristo significa que tenemos un nuevo estilo de vida. En otro tiempo, dice Pablo en Efesios 2:2, seguíamos las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sin embargo, ese estilo de vida fue clavado en la cruz. Ahora seguimos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y procuramos imitarle y agradarle en todo. Ahora vivimos poniendo nuestra vista en Él y no en el mundo. Hebreos 12:2 lo dice de la siguiente manera: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo vives como creyente? ¿Poniendo tus ojos en Cristo? Y no quiero ser un chiste, o como un camaleón, con un ojo
en Cristo y otro ojo al mundo. Sin embargo, en ocasiones, este mensaje del Evangelio transformador, profundamente transformador, este Evangelio de la centralidad de la obra de Cristo a nuestro favor y nuestra consiguiente entrega para vivir en obediencia, se ha invertido peligrosamente. La poderosa declaración "he sido crucificado con Cristo" se distorsiona hasta convertirse en un cómodo "Cristo fue crucificado conmigo", como si el Evangelio demandara que Cristo acepte incondicionalmente nuestro estado actual y nuestro deseo de seguir viviendo a nuestra manera. Qué pésimas noticias para la esencia transformadora del Evangelio. Esta tergiversación tan popular hoy día en el mundo evangélico ha dado lugar a un mensaje del Evangelio complaciente en lugar de confrontador, flexible en vez de radicalmente renovador, que se amolda sin interpelar a las conciencias, que se conforma en lugar de reformar, adaptable en vez de generar una auténtica conversión. Lamentablemente, hoy se ofrece un evangelio diseñado para complacer los deseos mundanos de las personas sin Cristo. Pero el evangelio de Jesucristo nunca ofrecerá al pecador lo que éste quiere por naturaleza. John Piper dice lo siguiente: el evangelio no le ofrece al pecador lo que el pecador quiere naturalmente. ¿Qué quiere un pecador de manera natural? Buenos sentimientos, emociones, bendiciones, sanidad, felicidad, riquezas, dinero, éxito. Quiere que se le diga que su modo de vida sin Cristo está bien. Quiere oír que puede seguir viviendo en su modo de vida pecaminoso porque Cristo, ¿sabes qué?, me acepta tal como soy. Quiere oír que puede seguir viviendo imitando al mundo, imitando la cultura, porque a pesar de todo ello soy una buena persona y merezco ir al cielo. Toda la gente no regenerada quiere eso naturalmente. Pero esa no es la obra del Espíritu Santo en un corazón no regenerado. El Evangelio no le promete al pecador lo que el pecador quiere. Le promete lo que el pecador no quiere. Y eso es justicia, santidad, perdón y sobre todo eso a Cristo. A Cristo. Pero cuando la gente oye eso, ¿cuál es su actitud? Odian a Cristo. Odian a Cristo. Lo odian, no quieren dejar su pecado. Los cristianos que predican con fidelidad ese evangelio están siendo perseguidos, cumpliendo así lo que dijo el Señor: si a mí me han perseguido, a ustedes también les perseguirán. El hombre no regenerado no tiene afinidad alguna por el evangelio, que lo define como un miserable pecador camino al infierno, desesperadamente necesitado de salvación, y que para obtener esa salvación tiene que abandonarse a sí mismo y abrazar a Cristo por fe. Pero este es el mensaje genuino del Evangelio. Es un mensaje radical que confronta la condición pecaminosa del ser humano, que le llama al arrepentimiento, que le llama a la reconciliación con un Dios 3 veces santo, que anuncia el perdón gratuito por gracia mediante la fe en la obra de Cristo, y que promete una transformación completa de esa persona y su relación con Dios. Cuando el Evangelio se presenta de forma diluida o culturalmente adaptado, se pierde esta radicalidad, se pierde el poder de Dios para salvación. Ya no se percibe como el mensaje de Dios que irrumpe en el mundo para rescatar a pecadores de la oscuridad y trasladarlos a su reino, al reino de su amado Hijo, sino que se percibe como el mensaje que debe atraer y agradar a los seres humanos. El apóstol Pablo en Gálatas advirtió a todos aquellos que intenten cambiar el Evangelio para agradar a los hombres. Y lo advierte de la siguiente manera en Gálatas 1, versículos 9 y 10. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea ¿qué? Anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Maldito. Pablo sigue diciendo: porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Busco agradar a los hombres? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres?
Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cualquiera que te predique un evangelio que intente agradarte y que tú escuches lo que tú quieres escuchar, te está predicando un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Y esa persona es maldita. ¿Me escuchas? Maldita. Esta lamentable realidad ha generado congregaciones repletas de personas sinceramente confundidas, sinceramente engañadas, por no decir que sinceramente no salvas, que se creen creyentes, aunque nunca han experimentado el nuevo nacimiento, dicen desear la nueva vida en Cristo, pero luego rechazan sus demandas de santidad, permitiendo que la cultura mundana que tanto los atrae permanezca intacta en sus vidas. Esto a su vez ha creado una nueva generación de creyentes que lamentablemente, en lugar de permitir que el Evangelio ilumine sus vidas, exponiendo la necesidad de arrepentimiento y santidad conforme al carácter de Dios, asisten a las iglesias y usan el Evangelio para perpetuar sus deseos mundanos. Por esta razón no buscan a Cristo en el Evangelio, sino que buscan argumentos a favor de mantener intactas las formas y los patrones del mundo que tanto les agrada. Y de esa manera buscan en el Evangelio un resquicio legal para justificar que quieren seguir vistiendo como viste el mundo, que siguen queriendo ornamentar su cuerpo como el mundo lo ornamenta, que quieren seguir viviendo imitando la forma de hablar y de conducirse como el mundo, y usan el Evangelio buscando ese resquicio legal para, mira, aquí dice, me puedo tatuar, me voy a tatuar. Esas personas no les interesa Cristo. No te engañes, no les interesa Cristo, solo les interesa seguir viviendo como el mundo y tener sus conciencias cauterizadas, tranquilas. ¿Sabes qué? Encontré este resquicio. Aquí dice que puedo hacer y seguir viviendo como el mundo. Todo esto revela dolorosamente, lamentablemente, que el Evangelio de Cristo no ha llegado a ellos con su poder divino para salvar y santificar. Simultáneamente a esto ha surgido una generación de creyentes que, aunque no se han rendido tan grotescamente a la cultura, viven su fe con timidez, por no decir que con miedo al señalamiento. Buscan activamente pasar inadvertidos en su día a día para no ser identificados como cristianos, en un esfuerzo porque nada los exponga y así evitar sentirse vulnerables por sus convicciones. Viven buscando el anonimato cristiano como una forma de pasar desapercibidos. Su anhelo es la invisibilidad cristiana, por así decirlo, para así evitar cualquier tipo de vergüenza por el Evangelio que profesan creer. Sin embargo, el Evangelio genuino es radicalmente transformador, produce un cambio radical por naturaleza, no solo nos salva, nos regenera y nos mueve a abrazar con gozo el ser más como Cristo, rompiendo totalmente con la antigua manera de pensar y con la cultura que nos rodea e infundiendo una valentía inquebrantable para proclamarlo. Y si queremos buscar un ejemplo en las Escrituras que nos pueda servir de ilustración al respecto, ahí tienes el apóstol Pablo. Él es el ejemplo de este poder transformador. En el pasaje que acabamos de leer en Romanos 1, 16 y 17, él abrazó con valentía la vergüenza que pudiera acarrear la proclamación del Evangelio, rechazando la cobardía de sentirse avergonzado del Evangelio mismo. Él eligió romper con todo su pasado y la afrenta por causa de Cristo antes que la afrenta personal por negar o diluir el mensaje del Señor. Para Pablo era más importante la gloria de Cristo que su fama personal. Por esta causa no se avergonzaba del Evangelio, que en este contexto equivale a no rehusar a decir yo soy cristiano. Él vivía, pensaba, actuaba, se comportaba como cristiano. Para proclamar la fe en Cristo incluso se limitó en su libertad para ganar a muchos. Pablo estaba absolutamente comprometido en todo contexto de su persona con Cristo y su Evangelio. Tenía la completa disposición de proclamarlo, aunque esto le costara el abandono, la burla, la mofa de muchos de sus antiguos amigos fariseos.
Muchos de aquellos antiguos colegas fariseos de Pablo, antes de ser salvado por el Señor, fue fariseo. Muchos de aquellos antiguos colegas fariseos se habían transformado en influyentes maestros judaizantes que buscaban socavar el evangelio de la gracia que Pablo predicaba. Y para intentar lograrlo, llegaron al extremo de desacreditarlo, no solo en su apostolado, sino también en su integridad personal. Le atacaron presentándolo como alguien loco, vacilante, astuto, de doble cara y en quien no se podía confiar, a lo cual Pablo responde en 2 Corintios 5:13, pues si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Aquellos antiguos amigos también intentaban provocar dudas acerca de su carácter, su capacidad para evangelizar, su llamado y su necedad. Pablo de manera magistral respondió a esta acusación diciendo en 2 Corintios 3:5, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. O dicho de otro modo, tienen toda la razón. Yo soy insuficiente, pero Dios y su Evangelio no. Además, si estos ataques no eran suficientes, lo denigraron por sus imperfecciones físicas, sus debilidades humanas, su apariencia y su manera de hablar. En 2 Corintios 10:10 cita cosas difamatorias que aquellos amigos estaban diciendo de él. Porque ellos dicen, las cartas de Pablo son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Presencia física poco impresionante y su forma de hablar menospreciable. Físicamente parece que el apóstol no era una persona imponente, y él lo sabía. De hecho, hay algunos que sugieren que quizás tuviera alguna joroba, que tenía sus ojos deformados, como por lo que leemos en Gálatas, lo que le provocaba que no viera bien, y además tartamudeaba. Todo esto fue un ataque terrible, inmisericorde, dañino, vergonzoso y deliberadamente personal que solo buscaba que aquel hombre se avergonzara del Evangelio. Que dejara de vivir como un creyente, que la gente lo conociera como alguien nacido de nuevo, que dejara de predicar el Evangelio de Cristo o que lo amoldara para no sentirse despreciado. ¿Lo hizo? Nunca. Nunca. Nunca se avergonzó del Evangelio de Cristo. Nunca dejó que la cultura, ni que las normas sociales o estéticas de un mundo caído en pecado, ni los ataques de sus antiguos amigos le hicieran cambiar su postura sobre el Evangelio. Nunca hizo nada para que ese Evangelio fuera aceptado, o al menos para que no fuera despreciado. Él simplemente aceptó aquellos ataques por amor a Cristo. En 2 Corintios 12:10 leemos, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Resumidamente, simplemente nunca se avergonzó del Evangelio. Nunca. Siempre admitió que si algo era, 2 Corintios 4:4, era un vaso de barro. La palabra vaso no es vaso, es escupidera. Una escupidera de barro. Solo útil para recoger las heces y los orines de personas. Pablo admitió que solamente era eso. Pero en ese recipiente inútil, Dios había decidido disponer su evangelio glorioso. Y él no se iba a avergonzar de ello. Porque ese evangelio, como dijo en Romanos 1, es el poder de Dios para salvar. Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este mensaje que para el mundo es locura, que para el mundo es algo escandaloso, es lo único que es capaz de traer salvación a las almas perdidas. En 1 Corintios 1 leemos, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad o locura para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios
y sabiduría de Dios. Aunque este mensaje va a producir confrontación, dificultades, persecución, jamás deberemos avergonzarnos de él. Jamás deberemos alterarlo o modificarlo para lograr que sea aceptado. Jamás deberemos permitir que nuestra atracción por la cultura de este mundo lo manche de ninguna manera. Querido hermano, la eficacia transformadora del Evangelio no reside en nuestra inteligencia humana ni en tácticas que buscan imitar el comportamiento de quienes no creen con la supuesta intención de atraerlos. Su poder emana de su propia naturaleza divina. En otras palabras, no hace falta que seas como el mundo para atraer al mundo, como hoy día se dice. Eso, perdona que te lo diga, es una estupidez. Debes ser como Cristo para que Cristo muestre el poder de su Evangelio al mundo. Eso es lo que debe ser. En la actualidad se busca legitimar la incomodidad que sentimos al vivir según los principios del Evangelio, en contraste con las normas culturales, bajo el pretexto de que debemos asimilar las costumbres del mundo para ganar al mundo. Sin embargo, Pablo declara categóricamente que el Evangelio posee en sí mismo el poder intrínseco para atraer y salvar a todo aquel que deposita su fe en Cristo, ya sea judío o griego, es decir, a todo tipo de personas en cualquier contexto imaginable. Dicho de otro modo, Dios no te necesita para ganar al mundo. Por tanto, no necesita que te adaptes al mundo para que ganes al mundo. Lo único que Dios requiere de ti es que seas fiel al Evangelio y que no te avergüences de él. El Evangelio es el poder de Dios, no porque está centrado en ti, sino porque está centrado en Cristo, en su vida, en su obra, en su muerte y en su resurrección. El Evangelio no es otra cosa que la proclamación de Cristo crucificado como expresión suprema del amor y justicia de Dios a un mundo que está sumido en pecado. Solo si estás dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo, imitándole en todos tus caminos y no avergonzándote del Evangelio, es que podrás ser usado por el Señor. De lo contrario, si quieres seguir viviendo en la cultura, si quieres seguir usando tus deseos por las cosas del mundo y lo único que haces es justificarlo porque así ganó al mundo, solo te estarás avergonzando del Evangelio. Solo te estarás avergonzando del Evangelio. Pablo continúa diciendo en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe establecida en el corazón del creyente por medio del Espíritu Santo a través del Evangelio y centrada en la persona de Jesucristo es lo que alcanza la salvación. Mas el justo por la fe vivirá. Y dado que esa vida será para siempre, esa fe será inquebrantable. O dicho de otro modo, si realmente el Señor te salvó por medio del Evangelio del Señor Jesucristo, tu fe será inquebrantable ante la cultura que te intenta atrapar. Será inquebrantable ante la opinión ajena. Será inquebrantable ante la burla, la vergüenza o incluso el daño que otros puedan intentar infligirte por causa de Cristo. Y es por esto que la fe inquebrantable en Cristo, que no se somete a la cultura, que no se avergüenza del Evangelio, es la fe que quienes te rodean deben percibir en tu vida. En conclusión, amados hermanos que hoy se bautizan, hermanos todos, jamás intentemos, jamás sintamos vergüenza del Evangelio del Señor. Jamás. No cedamos jamás a la presión de la cultura, que nos invita a moldearnos a la imagen de ella, aún bajo la falsa ilusión de que así vamos a beneficiar a otros que no le conocen. No es verdad. No caigamos en el engaño de adaptarnos al mundo para obtener su aceptación, ni busques suavizar el mensaje del Evangelio para evitar que te rechacen. Aunque vives en este mundo, ya tu ciudadanía celestial te debe distinguir. Que tu diferencia, que esa diferencia sea evidente, no como una señal de superioridad, sino como una señal de que Cristo es Dios Salvador, de que vino al mundo a salvar a personas que no merecen otra cosa que el infierno.
queridos amigos que hoy nos acompañan. El acto del bautismo que a continuación van a presenciar es la poderosa manifestación de esta naturaleza intrínsecamente salvadora de Dios. Dios no es un Dios condenador. Dios es un Dios salvador. Este acto del bautismo señala su gracia que es un don que no merecemos, ofrecida a todo aquel que con un arrepentimiento sincero viene a Jesucristo en busca de perdón y reconciliación. El bautismo es un testimonio del amor de Dios, de la promesa divina de Dios, de que si crees en Cristo, te salvará y serás una nueva persona. Si crees en Cristo como tu Señor y Salvador, si te arrepientes de tus pecados, en nombre del Señor, yo hoy te puedo decir, serás salvo. Y tendrás una nueva vida en Cristo. Todos aquellos que acabaremos en el cielo por la pura gracia del Señor. Pero también quiero que escuches tú, que quizás rechaces este mensaje, que si acabas en el infierno, no será porque Dios te mandó allí, sino porque tú quisiste ir. Oremos al Señor. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de poder compartir tu palabra, tu evangelio. Gracias por recordarnos, Señor, una vez más que tuya es la salvación, porque tú eres un Dios salvador. Y que para alcanzar esa salvación en seres humanos que solamente merecemos el infierno, mandaste a tu Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre, para tomar el lugar de todos aquellos que se arrepienten en aquella cruz, donde Él derramó toda su sangre para poder reconciliarnos contigo. Señor, a través de este acto del bautismo no solamente simbolizamos que estos hermanos se van a bautizar porque han creído en ti como Señor y Salvador, sino que sobre todas las cosas declaramos que tú eres un Dios Salvador. Que tú, Señor, no quieres la muerte de nadie, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad para ser salvos. También entendemos, Señor, que esta salvación es radical, rompe completamente con nuestra vida anterior. Es por esa razón que te suplicamos que nos examines a través de tu palabra, Señor, para saber si realmente esa transformación profunda, radical, de 180 grados, se ha producido o no. Que nunca nos olvidemos que podemos estar sinceramente confundidos, sinceramente engañados. Que realmente examinemos dónde están nuestros deseos, a quién amamos realmente. Entendemos que aún seguimos siendo pecadores, pero estamos mortificando el pecado. ¿Estamos realmente queriendo vivir para tu gloria, Señor? Padre, gracias porque eres un Dios, Señor, que has traído esta salvación tan grande a la vida de Mario, de Pablo y de Cristian. Señor, que este símbolo que ahora van a llevar a cabo no sea el fin de nada, sino el inicio de algo. El inicio de una vida nueva, vivida para tu gloria. Que tú nos ayudes también a la Iglesia a estar siempre al lado de ellos en todo tiempo y en todo momento. También te rogamos por sus familias, Señor. Si algunos de ellos son inconversos, ten misericordia de sus almas y trae salvación, Señor. Y si son creyentes, que tú los uses para sostener ahora a estos nuevos hermanos que están en sus familias. Porque ahora, aunque puedan seguir siendo hijos o esposos, ahora también son hermanos en Cristo. Y deben verlos siempre de esa manera. Señor, gracias. Recibe toda la gloria. Que Cristo sea proclamado y anunciado hasta que Él venga. En su nombre. Amén.